Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Procurement Pro, más allá de las compras, un espacio donde invitamos a expertos en compras o en cualquier otra área relacionada con compras para compartir temas que sean de interés para la comunidad. Estamos ya en la temporada número 2 que ya fue lanzada y hoy estamos presentando el tercer episodio del podcast con un tema que me parece importante y que espero que sea de mucho valor. Justamente el tema es hablar de valor en compras. Para eso nos hemos traído del otro lado del océano a una persona que admiro mucho por su gran contenido y él es Juan Pérez desde Cataluña, España. Juan, bienvenido. Muchas gracias ¿Qué por haber tal? aceptado la invitación. No, muchas gracias a ti por invitarme. ¿Qué tal? Encantado. Perfecto. Bueno, entonces, como siempre hacemos aquí cuando arrancamos, para la audiencia, que no creo que haya nadie que no lo conozca, pero es posible que en este mundo tan grande haya gente que no sepa quién es. Y queremos que Juan nos cuentes un poquito, que la gente sepa, que los que estén escuchando y viendo quién es Juan Pérez. Pues la gente, la verdad es que cuando me pregunta quién soy, intento ser persona, eh, con lo que eso conlleva, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. O sea, para lo bueno intentar ayudar a que toda esta historia, sobre todo en Procurement, sea cada vez mejor e intentar cometer los menos errores posibles o lo que sea. O sea, es intentar ser mejor. Entonces, intento ser persona, soy un aprendiz de persona, me gustan las compras, por supuesto, pero no me gustan las compras desde el punto de vista de función, sino como concepto, como algo que ayuda a la organización a ser mejor y poco más. O sea, llevo, no sé, creo que son 20 y pico de años más sí, yo creo que unos 20 y pico años, 25 años en compras y, y que me encanta la función. O sea, no hay mucho más. O sea, todo lo demás es cualquiera que lleve tantos años tendrá mucha más historia que yo en compra, ¿no? Pero hay Ahí una voy. pregunta que se desprende un poquito de esa y es, en las compras hoy tú estás en el mundo corporativo, tú estás ya como emprendedor, como consultor, un poquito como para enmarcar, hoy Sí. en día en dónde estás ubicado. Sí, estuve durante muchos años en multinacionales y ahora me dedico por esa visión o esas ganas de enfocar procurement. eh, Estoy como consultor, ¿vale? Y sobre Ok. todo no como consultor, o sea, en negociación, por ejemplo. Me gusta, pero no me apasiona. Me gusta más la parte más humana de las compras, la parte de organización, la parte de estrategia, la parte de lo que llaman la reinvención del procurement, ¿no? Eh, y todo lo que ayude a procurement a aportar más valor. Y aquí ya lo engancho con, con el título Perfecto, del podcast en compra. perfecto. Entonces, digamos que con todo eso que has contado que es interesante, si alguien quiere seguirte, porque está aquí en el podcast escuchando simplemente o viéndonos en formato video en YouTube y quiere seguirte, ¿dónde te encuentra? Básicamente, suelo compartir mucho contenido en LinkedIn, yo creo que casi diariamente. También tengo cuentas de Instagram, pero son más, o sea, no son tan productivas como de la de LinkedIn Igualito. y poco más. O sea, tengo una de las marcas, tengo dos marcas asociadas que creo que tú también, Sí, Anual. Tienes una por un lado es la de Saxe Procurement, que es sí, sí. el sello bajo el cual hago consultoría, mi marca personal, que es Juan Pérez, y después tengo una historia que va asociada a, a una historia personal, que es el tema del estoicismo, y que creo que el estoicismo puede ayudar mucho a procurement, que se llama el comprador estoico. Aquí intento compartir conceptos estoicos relacionados con procurement, pero yo creo que aplicables o relacionados con cualquier otra función, aunque no sean, o sea, que no sean procurement, ¿no? Que yo creo que es bastante transversal a cualquier función que haya dentro de una organización, hasta a nivel personal. O sea que Y el newsletter que he visto últimamente y que me encanta, que es como Impolite Procurement, es otra marca o es simplemente el nombre de un boletín dentro de tu marca personal? Pues mira,
No, no, esa es un boletín dentro de mi marca personal Ok. y que surgió porque yo siempre, bueno, siempre la gente a ver cómo lo digo de forma fina y tranquila. O sea, la gente me dice que soy bastante toca narices, por decirlo de alguna manera. Y, y no que, no sé, yo no me considero toca narices, o sea, me refiero, me gusta plantearme las cosas, me gusta ver eh, las cosas de forma clara. Me cuesta mucho digerir determinados discursos que yo creo que que no son honestos, pero no porque sean malos, sino simplemente porque no son transparentes con las intenciones reales, ¿no? Entonces, para mí, procurme, una de las cosas que tiene que ser honesto, ¿no? Tiene que ser ciertamente impolite en el sentido de, oye, preguntarse, cuestionarse todo lo que pasa alrededor de procurement, tanto a nivel de funciones, procesos, como relaciones con los stakeholders, etcétera. Ok, sí, porque me ha encantado el concepto, es un poco disruptivo si se pudiera enmarcar, porque toca fibras y pone a pensar, y yo creo que eso es lo valioso de esto, aunque eso a veces le trae a uno haters o personas que no les gusta que pongas el dedo y que siempre quieren que estemos aplaudiendo todo y que todo está perfecto cuando hay momentos en que no es así. Entonces a mí me encanta el formato que has desarrollado, excelente. Bueno, Gracias. ahora sí, vamos al grano en el tema. Y el tema que quiero tocar contigo es el tema del valor, justamente por todo lo que has mencionado, porque a veces siento que la palabra valor está muy inflada o que cualquier cosa le llamamos valor. Y lo digo cuando a veces en las relaciones comerciales vemos al vendedor que llega con una propuesta de valor, o nosotros mismos que decimos tener una propuesta de valor, y es una palabra que quedó como muy cliché y siento que se difunde un poco. Y no solamente hablando de compras, sino en general. Valor uno lo puede entender como esa fuerza interna que saca uno, saca valor y sigue adelante. Pero cuando hablamos del valor como algo que se quiere percibir para tu experiencia y enfoque de vida, ¿qué es el valor? ¿Cómo se entiende cuando alguien dice aporto valor o tengo valor o percibe mi valor? ¿Qué es realmente el valor? Mira, un comentario antes, estoy totalmente de acuerdo contigo y reafirmo lo que acaba de decir, que es de las palabras más manoseadas que hay últimamente, ¿no? O sea, todo el mundo habla de valor, es como en su momento se puso el concepto de paradigma, que todo el mundo iba a cambiar los paradigmas y vuelta al paradigma y no sé qué. El valor, de tanto usarlo, se nos acabó el amor, ¿no? Como dice, pues aquí se acabó el sentido que tiene el concepto valor. Eh, Eso es lo que comentaba sobre esa propuesta comercial. Cuando alguien te trae algo o cuando te trae algo que te dice, este es mi valor o esto es valor, la pregunta que tiene que hacer es, defíneme valor para ti sin mencionar valor, ¿vale? Si no es capaz, no es valor, ¿vale? Entonces, Excelente. el concepto para mí es valor, es decir, ¿qué haces tú? ¿Vale? Que si no estuviese o que si no lo hiciese tu entorno, o sea, tu familia, tu pareja, tu organización, haría que fuese peor. O sea, si tú te quitas y va peor la cosa, eso es valor. Ese es el valor. Me encanta porque yo he tenido entrenamientos donde le pregunto a los compradores y parto siempre rompiendo el hielo de esta manera. Yo les digo, si la empresa, voy a adelantarme un poquito, si la empresa permitiera procedimentalmente que los clientes internos no pasaran por compras, si la empresa les dijera a todas las direcciones y gerencias, de ahora en adelante, ustedes pasan por compras si quieren, si no, no, tus usuarios internos se alegrarían o se lamentarían. Y todos agachan la cabeza y dicen la mayoría se alegraría. Yo dije, ¿por qué no están percibiendo valor? Sí, o sea, si un área, si un usuario interno le dicen, de ahora en adelante tú si quieres vete directo con los proveedores y no pases por compras. Si ese cliente interno se está alegrando, es porque no ha entendido qué haces tú. No ha entendido qué aportas y por eso es que se alegra. Solamente una u otra persona, como una sola me dijo, no le gustaría porque sabe que tendría que hacer demasiados trámites. Igual creo que el concepto está, no se percibe realmente lo que hacemos. Entonces, me ha encantado esa definición que creo que va muy de la mano con el tema cuando hablan de marca personal y es cuando hay un problema, ¿por qué pensarían primero en ti que en cualquiera? Y creo que es como el lado contrario, ¿no? Porque si tengo un problema en compras,
¿por qué pensaríamos en ti como primera opción? Ah, bueno, algo tienes tú de valor que hace que piensen en ti. Es como la contraparte que has Sí, sí, mencionado. Entonces, me gusta mucho ese concepto porque dentro de eso de valor que tú has dicho, hay un apellido y es valor agregado. Y creo que también es como una colita que queda en el tema cuando muchas veces me dicen por la compra de esto o por esto viene incluido esto. No, esto es valor agregado. Y a veces uno dice, epa, eso no es ningún valor agregado. Hoy en día ya eso subió el estándar y eso es lo mínimo que yo espero de ti. Cuando a mí me dice, por ejemplo, un proveedor me decía, no, el transporte viene incluido, sin costo. Olvídate que es sin costo. Eso ya está costeado adentro. correcto. Sí, 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 entonces sí, la palabra valor agregado también, que es como el apellido, también es muy cliché cuando uno escucha propuestas de, no, valor agregado. Entonces es un tema que tú has tocado muy bien y es, para resumir a la audiencia, es, ¿qué pasaría si tú no estás? sí. Y ahí está el valor. Claro, y esto no quiere decir que lo que estés haciendo no esté bien, sino que realmente no haces mejorar nada. O sea, tú lo haces, ¿vale? Pero no subes el nivel de la empresa, de tu pareja, de tu familia, de tus amigos. O sea, si tú no estás y no pasa nada, Y oye, Juan, es que cuando tú, cada comentario que tú haces me abre la mente a otra cosa. Yo creo que hay personas que a veces tienen miedo de irse a vacaciones por eso. correcto. ¿Cierto? Tiene miedo de irse a Sí, sí, sí. vacaciones porque, y si se dan cuenta que no soy importante y cuando regrese ya no tengo trabajo y sí, hay un problema muy coyuntural y muy grande en esto del valor y mucha gente que sabe internamente que no está aportando valor vive en el cuadrante del miedo o el jefe tóxico que es el microgerenciador que quiere estar controlando todo porque tiene miedo que el de abajo vaya a subir más rápido y le quite el trabajo. O sea, hay muchas aristas en esto, no sé cómo lo Y la ves. manera más burda es esconder información. O sea, la gente esconde información. O sea, si tú sabes lo mismo que sé yo, si yo un día no estoy, entonces, ¿qué hace la gente? Se suele hacer, pero se suele hacer en todos los ámbitos. No te cuento todo, por si acaso, que cuando me vaya de vacaciones, mm, ya no me Para que me estés tengan que viendo. llamar, para que me tengan que llamar. Eh, y eso es una sensación, es una falsa sensación de valor. O sea, tu ego te lo llena, pero realmente no estás aportando valor, estás escondiendo información. De acuerdo. Es muy distinto. Entonces, por eso el concepto valor está muy sobado, está muy manoseado. Pero no es de ahora, de siempre. Lo único que ahora en Procurement se ha puesto de moda. Y peor todavía, en Procurement tenemos que acostumbrarnos que nuestro mayor valor normalmente es invisible. Es decir, aquellos riesgos que evitamos que se produzcan, aquellas malas decisiones que evitamos que se tomen. Todo eso es valor que le aportas a la organización, lo que no es visible. ¿Ok? Otra cosa es que hagamos el ejercicio por cuantificar todas ese valor no percibido, pero que es otra discusión. Compras tenemos, yo creo que tiene un gran problema cuando solo se focaliza. Se focaliza en el ahorro, ¿por qué? Porque es lo visible, porque lo puedes enseñar, son números. Claro, cuando dice, oye, enséñame el riesgo que me has evitado en los últimos 6 meses, ahí ya me cuesta más. Correcto. Y bueno, esa es la siguiente pregunta que venía ayer a hablar precisamente de valor en Perdón. compras. El valor en compras, porque fíjate que ayer me contacta una chica acá en mi país y me dice que quiere que la apoye en un proceso de mentoría para transformar el área. Y me dice, pero Anwar, me lo voy a pagar yo. ¿Oíste? Esto no es por la empresa. Entonces yo le dije, por qué te toca pagártelo a ti? Y la empresa no es capaz de reconocer lo que tú me estás contando, lo que me fue contando. ¿Por qué? Porque es decir, la empresa no es consciente que tiene que invertir en algo y buscar a un consultor que venga y por qué te toca a ti. Me dice, porque es que la empresa ve al área de compras como algo secundario, como algo, o sea, no cree en el área. O sea, es un tema complejo cuando eso sucede, ¿no? Que la empresa no cree en el área, la ve como algo simplemente transaccional. Por eso yo quiero marcar esta pregunta es, ¿el valor en compras realmente depende de algo, es relativo a algo para que alguien lo pueda mostrar? Hay compradores que se sienten frustrados y que de pronto ni lo intentan. Dicen, no, es que esto no cambia, es que esto aquí es lo mismo. O sea, ya perdieron la batalla antes de intentar
lanzarse a la guerra. Ujú. Entonces yo quisiera hablar del valor en compras. ¿Cómo ves tú el tema del valor en compras? ¿De qué depende de que un área de compras pueda mostrar valor? ¿De qué depende? Eh, yo creo que es un tema conceptual, ¿vale? O sea, el valor es relativo, sí, pero al contexto. Es decir, tú puedes estar haciendo algo hoy que ayuda a mejorar, a aumentar el nivel de la organización, o por lo menos evitas que no empeore, pero dentro de un año, si sigues haciendo lo mismo, al igual ya no es valor, porque la organización está en otro momento, ¿vale? Puede ser que esté en recesión, puede ser que esté en crecimiento. Entonces, en recesión o en cuando tienes problemas financieros, tu foco o procurement debería ponerse el foco en evitar riesgos, evitar, unas condiciones de pago o lo que sea. Y cuando estás en crecimiento, o cuando estás intentando desarrollar, o cuando estás intentando desarrollar nuevos productos, ideas innovadoras, etcétera, etcétera. Yo creo que el valor, ¿vale? Y ahí viene, se deriva una de las siguientes, lo que te diré a continuación es, luego te diré, perdón, es, no podemos hablar del mismo valor en el 2024 que en el 2025 en el 2026. En el 2021, el valor, o en el 2020, durante la pandemia, el valor fue otro. Es asegurar, mínimo, que no se baje la puerta. En el 2025 no podemos actuar de la misma manera que estábamos en el 2020. Pero ¿qué pasa? Que nos medimos de la misma manera que nos medíamos en el 2020. Si en el 2020 tenías, tu valor era asegurar que todo funcionase, y en el 2025, que ha cambiado el entorno, y al igual tu empresa está en expansión, no te puedes medir igual, no te puedes medir por los ahorros, te tienes que medir por otras historias. Y ahí viene, por eso te decía que era relativo, relativo al contexto. El problema nuestro es que no nos movemos. Exacto. Me parece interesante lo que mencionas porque creo que las empresas se terminan quedando con las mismas políticas de hace 5 años, con las metodologías de hace 5 años, con los conocimientos de hace 5 años, y el área de compras no se adapta. Entonces yo creo que ha llegado a un punto importante. Valor no se percibe porque el área de compras no se adapta. Queremos seguir haciendo de la misma manera las cosas a pesar de que el entorno va cambiando. Entonces, tú dijiste algo muy cierto. En una época de recesión, el valor puede ser contención, aliviar flujos de caja, puede ser ahí está el valor, pero en otro momento ya ese no es el valor. Entonces seguimos todavía exprimiendo, dilatando pagos, creyendo que eso genera valor y ya no genera valor, al contrario, ahora es un cuello de botella lo que antes fue valor. Me Correcto. parece genial esto y de verdad que espero que nos ponga a pensar, o sea, nos ponga a pensar muchísimo Claro, esto, porque la adaptabilidad es la clave. claro. Al final, por eso, hablando de LinkedIn, cuando veo aportar valor, si te coincide que tu contexto coincide con el contexto que está planteando el que comparte la información, perfecto. Pero alguien que no cumple, o que su entorno no cumple con las características del valor que me están diciendo que tengo que aportar, no lo puedo aportar. ¿Entiendes? A mí, si la organización necesita aguantarse para no cerrar la puerta, yo no puedo estar hablando dentro de mi organización de innovar. O sí, no lo sé. O de ampliar. O de hacer auditorías in situ en proveedores, no sé, en China o en Estados Unidos, me da igual. Tengo que ser más conservador. Entonces, eso frustra. ¿Por qué? Porque dice, oye, si no puedo hacer esto, es que no estoy aportando valor. Sí, puede estar aportando valor, no liándola. O sea, Uf, es que mostrándose. es tremendo, tremendo lo que mencionas, porque cuando empieza año, muchas veces el plan estratégico de la empresa es, bueno, calendario de contrataciones, qué proveedores nuevos hemos traído, o sea, son como atacando síntomas, no atacando causas, y ahí nos quedamos, y ahí nos quedamos, y luego nos frustramos, y por qué no nos incluyen desde el comienzo, y por qué nos dejan fuera, en fin, una cantidad de cosas que se van Correcto. dando. Dentro de este tema del valor, ya hablando de la transaccionalidad comercial, cuando uno se sienta a negociar con alguien, uno escucha a los vendedores, que yo los sigo muchísimo, porque obviamente también tenemos que vender nosotros, de eso vivimos. Es cuando el cliente está preocupado por el precio, es porque no percibió el valor. Ujú. Y muchos compradores todavía, uno ve en el día a día, porque uno conversa con ellos
cuando dice, ¿por qué te enfocas tanto en el precio? Me dice, no es que me están presionando de arriba o de finanzas, me aprietan a que compre lo más barato. Desde tu punto de vista, ¿cómo pasamos de ese cuadrante de precio al cuadrante de valor? O sea, ¿cómo uno logra que el comprador cambie la narrativa o logre influenciar hacia arriba a que hay que dejar de ver precio y ver valor? Sí, ese punto que dicen los vendedores, si te preguntan por precio es porque no percibieron el valor. ¿Cómo pasamos de uno a otro? ¿Se puede siempre o habrá veces en que no se puede pasar de precio a valor? Sí. El tema del precio, más allá que en un caso concreto que la organización necesite recortar costes, ¿vale? Por un tema de eficiencia, yo creo que es un tema técnico, es decir, no es estrategia de negociación, no es, que puede ser que también, sino es un tema cultural, de cabeza, de pensar que Procurement va más allá de estar negociando precios. Y para eso tiene cortas cosas buenas porque se te amplía el abanico de cosas que haces que son positivas para la organización, pero también implica asumir responsabilidades. O sea, cuando tú valoras un riesgo, valorar un riesgo es asumir responsabilidades, que si te equivocas la puedes liar. ¿Vale? Pero ya está. Por un lado, riesgo, yo te evito este riesgo, empresa, pero estás asumiendo la responsabilidad de decir que es un riesgo o no. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que tienes que empezar a mirar riesgos, por supuesto, sobre todo gestionar incertidumbres, sobre todo que ahora que cada dos por tres hay malas noticias por todos lados, o sea, todo eso se tiene que... Es la forma de sacarte del discurso del precio. Entonces, cuando un proveedor te dice, es que te aporta un valor, ¿qué valor? Porque volvemos a través del inicio. El valor que tú me puedes aportar, al igual a mí no me sirve. O sea, yo necesito otra historia. Y si tú me lo aportas, entonces tú me puedes dar un buen precio, pero al igual estoy asumiendo un riesgo que me hace cerrar la empresa dentro de 2 meses. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Que el precio es corto plazo. Precio es corto plazo. Tú negocias precios para el corto plazo. Y ese es el problema, que nos metemos en el corto plazo, en sobrevivir hoy. 2 semanas, 3 semanas, un mes, pero sobrevivir hoy. Y el resto ya vendrá. Sí, pero es que estamos todo el día en el corto plazo, porque mañana negociarás para el corto plazo y dentro de un mes para el corto plazo. ¿Entiendes? La única manera de salir de ahí es empezar a mirar otras cosas, pero empezar a mirar otras cosas implica responsabilidad, implica conocimiento, implica conversaciones complicadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queremos hacerla? Es correcto, estamos de acuerdo. Pero ¿sabes qué me quedó? Es que cada cosa que dice me genera una idea, qué interesante. Em, Hay veces que nos toca asumir riesgos por controles excesivos que podemos tener. A ver, una empresa puede decir, no podemos contratar proveedores que no cumplan con ciertos requisitos. Por ejemplo, que no haya expedido pólizas de cumplimiento, porque lo viví con un cliente, para compra de materiales. Entonces, me contaban el caso de una empresa del sector industrial que para cualquier compra exigían que el contratista o proveedor sacara pólizas. Entonces, iban a comprar pinturas para un mantenimiento y lo querían empezar ya. Pero si el proveedor no tenía la póliza, no podían entregar la pintura. Entonces yo dije, pero qué excesivo que para cualquier tipo de compra de ferretería necesites una póliza. Y el proveedor tiene la pintura allí, pero no me la puede entregar. A menos que asumamos el riesgo. Yo decía, pero ese control, ¿qué tanto aporta? Porque entonces a veces llegamos al punto de tener que hablar de riesgos por controles exagerados que tenemos, ¿no? Hay riesgos que yo asumo que pueden impactar el negocio y hay riesgos que existen porque yo mismo propicié que se creara un riesgo, porque tengo un control de tener que exigir pólizas de cumplimiento para la compra de una pintura en una ferretería, cuando eso, ¿cuál es el riesgo que hay allí? Entonces, también es este tema del riesgo que hay que asumir en el valor que quiero percibir también tiene una contraparte y es, cuidado, estamos generando controles tan excesivos que ahora cualquier cosa se puede convertir en un riesgo a revisar. Entonces quería como aportar eso que también lo vi. Y eso abre una puerta muy buena. ¿A dónde? Yo asumo el riesgo o la responsabilidad de adecuar mis procesos o mis requerimientos, hacerlos más ad hoc, más perfilados. Eso tiene un riesgo,
que si te equivocas, la terminas liando. Y para hacer todo eso necesitas conocer tu entorno. O sea, la de tener una discusión, le tengo que pedir una póliza de responsabilidad civil a un proveedor que me factura 100.000 euros, hablo en euros, perdón, Ujú, o sí, lo que tranquilo. sea, 100.000 euros, le tengo que pedir la mía póliza de responsabilidad civil a alguien que me viene a programar, que a alguien que me viene a hacer una entrega de un producto químico o a alguien que me viene a entregar un vehículo. Claro, el departamento legal, con la misma, o legal o la parte el área de seguro, te dirá, oye, para no complicarnos, siempre pides el estándar. Si tú quieres, si tienes que saltarte eso o quieres saltártelo, que yo creo que deberíamos por lo menos tener criterio para decir, no, señores, hay que conocer muchas cosas, hay que conocer muchas cosas. Y ahí entran los riesgos. Te puedes equivocar, claro. ¿Entiendes? Y en compras no nos gusta complicarnos la vida, más que nos pese. O sea, yo creo que nos gusta las cosas sencillas, de estrategia, tal, no sé qué, que al final una estrategia, definir una estrategia no es sencillo, tiene muchas implicaciones. Y si las miramos fríamente, poner en un papel que los próximos X meses o X años vas a hacer esto, estás asumiendo responsabilidades. Pero como es un PowerPoint, es distinto que un contrato. Y mira, Juan, esa misma empresa clienta, en el entrenamiento cuando hablábamos del tema de la póliza, me decían que cada vez que sucedía algo en la empresa que no lo tenían percibido, lo metían al procedimiento. Entonces, si una vez sucedió un caso o tenemos un riesgo, entonces me decía que al final fueron víctimas porque hacían tan robusto el procedimiento, le metían tanto al procedimiento, y yo le decía, pero ¿qué tan probable es que vuelva a ocurrir? Una situación muy pequeña. Entonces le metían un control más, un control más. Por eso cuando tú dices que nos gustan las cosas sencillas, yo a veces pienso que es al revés. O sea, nos gusta complicarnos con tantos controles y flujos y pasos, que eso es lo que le transmitimos al cliente interno y luego nos quejamos porque no me involucraron. O sea, si bien queremos sencillas las cosas, al mismo tiempo la falta de valor nos hace llevar a no hacerlo ad hoc, como tú dices, sino control, métele un paso más, que cuando alguien va a pasar por compra dice, esto se va a demorar 2 meses, porque son demasiado burocráticos, porque sí, o sea, ese es el balance que a veces no es fácil encontrar, valor-control. Entonces le metemos mucho control y el valor se deja de percibir. Y creemos que meter control es darle valor al proceso. Correcto. Y te digo, y tiene relación. Y tiene relación lo que tú comentas y lo que yo comento. Y te digo por qué. Cuando te digo que queremos cosas sencillas, ¿vale? Las queremos conseguir cubriéndonos todo lo posible para no complicarnos la vida. ¿Me explico? Es decir, hacemos un megaproceso para si no tengo que decidir. Soy- Exactamente. ¿Me explico? Y Sí, sí, esto, sí. y es un melón mira, antes de nombrarte lo de Impolite, eh, yo tengo escrito desde hace ya un par de meses, voy escribiendo, ¿no? A mí me gusta mucho escribir. Y he escrito, tengo tres o cuatro, y una de ellas era las compras del sector público y del sector privado, ¿vale? Y va mucho, los procesos de contratación del sector público son enormes, que ahí entraríamos en la capacidad de decidir o de valor que pueda añadir un procurement del sector público versus un procurement del sector privado. ¿Entiendes? Pero va por procesos monstruosos que poca flexibilidad dejan, ¿vale? Y eso en el privado, en el público lo puedo llegar a entender porque al final son dinero público, o sea, valga la redundancia, en el sector privado, meterse en esa dinámica de ponerlo todo en proceso, de controlar todo eso, sí, nos hace la vida más sencilla, pues no tenemos que decir nada, pero nos aprisiona y nos mete en líos, pero en el corto plazo no, sino en el futuro. Futuro, bien. ¿Cómo te imaginas un área de compras en el 2030? Bueno, 2030 ya es otra década, pero estamos a 4 años, o sea, parpadeamos y llegamos al 2030, pero estamos en un momento de aceleración, de mucha innovación y de muchas cosas. ¿Cómo te imaginas tú un área de compras en el 2030? Aquí se mezcla cómo me lo imagino y cómo quiero que sea, Ah, ¿vale? ok, Lo que no de acuerdo. sé, porque no soy capaz de ser objetivo en esta parte, ¿vale?
Eh, Esto yo creo que esta parte es la que lo veo, equipos mucho más pequeños, Mm, pero con más seniority, ¿vale? Es decir, gente equipo que sepa gestionar relaciones, que tengan mucho conocimiento de entorno, de riesgo, o sea, entorno me refiero, mercado, proveedor, temas geopolíticos, tecnología, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero mucho más pequeño. Y con tecnología. ¿Cuánta tecnología? Tiene un problema. Que si cuanta más tecnología vayas metiendo y vaya teniendo resultados, quiere decir que lo que hace, volvemos al valor, no tiene tanto valor. Es decir, si hay algo que puede hacer algo que tú haces a día de hoy, es que tú puedes ir de vacaciones tranquilamente, tranquilamente o no tranquilamente. O sea, si te vas de vacaciones nadie va a percibir que no estás. Entonces, tecnología yo creo que habrá. Y eso no, pero la parte humana será más pequeña, pero con mucho más, mm, es que no quiero decir nivel, más seniority, más senior de lo que hay, más gestores de negocio, no sé, o sea, no tan procurement como ahora, o sea, Bueno, voy a precisar un poco. ¿Eso que me has contado es como tú lo ves o como tú quieres? no lo sé, No lo sabes. no Yo lo estoy de sé. acuerdo 100% contigo, pero no creo que en 4 años. Por lo Ah, menos no, en no, mi no, no. entorno, entonces dije a 2030. Ah, Yo dije, vale. uy, excelente, pero lo tiro Sí. más allá. Sí, 2030 no lo veo todavía. No sé si Todavía. en algún país o en alguna, o sea, porque el procurement en Norteamérica, en Europa, en España, en Hispanoamérica, en África, o sea, es muy distinto, Es ¿vale? distinto. Y sobre todo, si eres gran empresa, pequeña empresa, o sea, hay muchos matices que yo creo que van a condicionar. Eh, Estoy de acuerdo contigo, en el 2030 yo creo que sí deberíamos llegar a nivel de conocimiento, pero se puede retrasar por esa capacidad de gastarse mucho dinero en automatizar o en buscar bonos profesionales, porque hablamos de gastarnos dinero en inteligencia artificial, pero todavía no he visto ningún post diciendo, oye, pero la gente que es buena, págale más, ¿no? O sea, una solución te cuesta 300.000 euros, págale a un profesional 30.000 euros más, yo creo que no te va de ahí, ¿no? De acuerdo, yo creo que estamos alineados en lo que en la meta. Equipos más pequeños, yo creo que un estudio de McKinsey del año pasado mostraba que la cantidad de categorías a cargo de un equipo de compras se ha ido incrementando. Reducción de personal, aumento de categorías, porque cuentas con un poco más de herramientas hoy en día para poder llegar a ese punto. Y vamos a llegar a ese nivel donde haya pocos personas en compras, pero a ese nivel que tú dices seniority, pero con muchas herramientas a favor para que puedan gestionar de impacto. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de herramientas crees tú que hacen que un comprador o un área de compras empiece a generar valor? Si alguien está escuchando y ha comprado todo y dice, yo quiero empezar a hacer cambios, ¿qué herramientas puede empezar a implementar? Puede ser un formato, una metodología, un marco, y a mí me encanta tu contenido porque tienes muchísimo de esto. O sea, ¿por dónde puede empezar o con qué herramientas puede empezar? Hablemos para acotarlo, para diagnosticar por lo menos. ¿Con qué herramientas puede diagnosticar su área para ver por qué no produce valor? Eh, para, un matiz, las herramientas, de mi punto de vista, no generan valor, ¿vale? Ok, Generan eficiencia. Para tener buenas herramientas o tener las mejores herramientas, necesitas saber qué problema quieres resolver. ok, tienes razón. Y ahí empiezas a decir, ¿sabes lo que cuesta en tu casa? ¿Sabes que hay problema? Entonces, que muchas veces ignoramos el problema. Otra discusión es cuando te viene impuesta de no sé quién que te tienes que poner esta herramienta, ¿vale? Pero esa discusión no puede Vale, hacer nada. Eso está fuera del control, ¿vale? Entonces, a partir de ahí es cualquier herramienta que te permita amplificar el qué, el valor aportado. Si tu valor el día de hoy es buscar hacer una contención de coste, búscate una herramienta que te permita hacer un análisis de TCO. Si tú, no sé,
si tu, si tu objetivo es, si tu objetivo no, si tu condicionante, si tu contexto es incertidumbre y necesitas negociar grandes contratos, búscate una herramienta que te simule inteligencia artificial, lo que tú quieras, pero que te ayude a simular varios escenarios. Entonces, la herramienta, también te digo que en la empresa no se puede estar cambiando de herramientas, aunque parece todo fácil compras, desconectas, vuelves a enchufar, no sé qué, las cosas no son tan así, ¿vale? Entonces, preocúpate de saber los problemas que tienes en tu casa en cada momento, procúrate entender qué calidad de datos tienes, herramientas, consultores, lo que sea, para tener una buena calidad de datos, y después empezar a caminar e ir adquiriendo herramientas que te vayan ayudando en ese momento, o sea, para ese contexto, y Bueno, cualquier cosa que amplifique. aquí quiero acotar más porque ahora que te iba escuchando de las conversaciones que uno va teniendo con compradores, yo no sé tu percepción de aquel lado en Europa, pero de lo que más se quejan los compradores, en lo que publican, en lo que comentan, es que no hay planeación y que todo le llueve en urgencia. Entonces, digamos, más que el valor, o sea, si el problema que un comprador está notando en su área es que no hay planeación en cómo le llegan los requerimientos, ¿qué herramienta puedes recomendar que pueda implementar como para atacar ese problema y empezar a mostrar un poco de valor? Que creo que es el problema como más recurrente que yo veo de este lado, no sé de aquel lado, es la falta de planeación en los requerimientos que le llegan. Em, Ahí yo creo que no es un tema de herramientas, Anual. Yo creo que es un tema de formación, o sea, de formación, conocimiento. Es decir, tú tienes que conocer como procurement, tú tienes que conocer tu empresa mejor que cualquiera, ¿me entiendes? Entonces, puede ser que tu problema sea es que no tienes la capacidad, o sea, no te anticipas. Antes nombraste, tenemos que aprender a vender. Tenemos que ser capaces de tocar una puerta y decir, oye, tú vas a necesitar esto. Y que el que stakeholder diga, ¿por qué? Porque he analizado tu patrón de consumo o de reparaciones y sé que tu máquina va a petar, o sea, una máquina de la cadena de producción va a petar en 3 meses. Yo, si a mí me preguntaran, me dijeran esta Sí, pregunta, ¿qué herramienta crees tú? Yo diría un par de zapatos. Párate del puesto, levanta las nalgas de la silla y ve a la operación y ve dónde ocurre la necesidad y entiéndela. Porque estar eso, siempre quejándose desde el puesto de que me llega todo urgente, pero no me levanto, ir a la operación una semana, no sé, el lugar donde se origina la necesidad y entender allá, para yo desde allá ver qué pasa y entender qué ocurre mientras me llega a mí. Por eso diría un par de zapatos para que te levantes del puesto, camines y vayas al lugar de la necesidad a entender. Como tú dices, ¿quién mejor que el comprador para conocer? Un consultor por fuera nunca lo va a hacer mejor que el comprador que está allí todos los días entendiendo el fuego. Entonces estamos de acuerdo. claro, Mencionaste y una palabra. Ah, dime. perdona, Noa, y esto, relaciónalo con lo que decías de cómo se cambia del precio a otras cosas, pasando de situaciones de posiciones defensivas barras cómodas, Sí, barras tranquilas, a posiciones de, oye, me meto en la fábrica y me entero de cómo funciona. Eso tienes que hacer, esto es incómodo, porque tienes que comprarte zapatos y gastar suela y toda esa historia. Hasta que no se haga eso, no podrás pasar, porque no solo no tienes más conocimiento para salirte del precio. ¿Me explico? de acuerdo. Bueno, Perdona. digamos dentro hablamos de las herramientas o la tecnología que va a tener un comprador en el futuro. Voy a hacerte la pregunta así tal cual. ¿La IA genera valor o no genera valor? No, genera eficiencia. La IA, Eficiencia. eficiencia. ¿Se percibe como un valor? Seguramente en momentos puntuales es un valor, generar eficiencia. Pero decir que la IA siempre genera valor, no, pues tener No, IAs que no te generen valor. estamos de O sea, acuerdo porque, sí, estamos de acuerdo porque yo creo que, y es el hype que hay. Y es un hype que uno aprovecha, pero es un hype que hay de creer que sí, porque ya total. sé, y a veces me dicen, es que no queremos quedarnos atrás, es que queremos saber qué va saliendo. Y yo le decía, yo decía, si tú tienes todavía órdenes abiertas sin cerrar del 2023, ¿qué haces preocupado por la IA? O sea, si tienes un catálogo de materiales desordenado en su clasificación, ¿qué haces preocupado por la IA? O sea, primero opera bien lo que tienes y después miramos cómo lo mejoras. Sí, donde dice la eficiencia, pero a veces siento que tienen órdenes abiertas, anticipos sin cerrar,
temas contables sin alinearse y están preocupados que cómo implemento IA en compras. O sea, hay un hype simplemente, pero estoy de acuerdo contigo, no Y genera se, valor. y se ha montado un negocio y me parece lícito. Y ahí lo que te comentaba, no sé si dentro, en cámara o fuera de cámara, si es lícito hacer negocio y hacer negocio IA barra procurement. El tema es decir, oye, ¿por qué te voy a vender algo? O sea, yo no te puedo vender una solución de inteligencia artificial diciéndote que aporta valor. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Qué te aporta? Eficiencia, sí. Pero ¿qué pasa? Que te tengo que también que decir otras historias. Como que la IA no genera criterio. No La toma IA, decisiones en la riesgo. IA, correcto. La IA no te quita responsabilidades. La IA amplifica lo bueno y lo Sí. malo. ¿Entiendes? Entonces, claro, vender una solución diciéndote que la IA te va a resolver la vida, hombre, falta la verdad. ¿Entiendes? Pero Juan, entonces la contraparte es, te venden de que la IA te puede solucionar la vida o te venden de que la IA te va a dejar sin trabajo. Esa es la otra cara de la moneda. La IA te va a quitar Sí, el trabajo. Entonces, ¿yo qué digo? Donde tú no aportas valor, donde la empresa no, si tú faltas no pasa nada, estás en riesgo. Entonces, claro, y entonces mira, yo veo vacantes acá en Sudamérica donde buscan un perfil de comprador y todo lo que uno ve hoy en día lo puede hacer la IA. O sea, análisis de comparativos, seguimiento de órdenes, cotizaciones. O sea, muchas cosas que uno ve hoy en día la hace la IA. Entonces, el tema de si la IA le va a quitar el trabajo a un comprador nos lleva nuevamente a la pregunta precio-valor. ¿La empresa sin ti se mantiene? ¿Funciona? Porque si se mantiene y funciona, estás en jaque. O sea, estás en jaque de que te va a reemplazar. Donde entonces yo sí, le tal decía a los cual. compradores, vence a la IA donde la IA no es capaz de vencerte a ti. ¿Dónde? Construyendo relaciones, co-creando con el mercado, con tus proveedores, o sea, buscando una innovación. Ahí es donde la IA no te va a vencer, pero revisando correos, armando comparativos, enviando RFP, RFQ, te va a vencer. Leyendo un contrato te va a vencer la IA ahí. ¿Dónde no te va a vencer? En la parte humana, en la parte del criterio, en la parte de la innovación, en la parte de asumir un riesgo, en la parte de la decisión. No sé si estás de Claro, al acuerdo conmigo. final, el tema, y vuelto, o sea, al final, el miedo es una estrategia para controlar, barra para vender, barra para otras muchas cosas. Entonces, a mí, el discurso este, y seguramente, seguro, estoy convencido que tú lo has escuchado mil veces, y de gente no menor, de gente que tiene impacto, decir, es que la IA te, no, la IA te quitará, y si no la IA, cualquier otra historia, es como el Excel, cuando salió el Excel, ¿quitó trabajo? Pues seguramente, ¿por qué? Porque había cosas que en ese momento no existían los medios y lo tenías que hacer a mano, pero en el momento que a alguien se le ocurrió automatizarlo, lo que es automatizable, ya, y si todo lo que hace es automatizable, es que no tienes el valor que necesita la organización en ese momento. Entonces, utilizar el miedo no me parece ético. A mí el discurso este, te van a quitar, pues me lo quitarán. Y ya no solo eso, sino nos tenemos que reinventar. No, no tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer lo que en ese momento la organización necesita que hagamos. Si necesita que seamos, que asumamos más responsabilidades a nivel de riesgo, tendremos que asumir más responsabilidades. Esto no es reinventarse ni leche. Esto es aportar el valor que la organización necesita en ese momento. ¿Que la IA la tiene? Por supuesto. ¿Vas a trabajar con la IA? Por supuesto. ¿Y qué te permite la IA? Ser más rápido, ser más eficiente, generar mucho más información para tomar decisiones, pero no te quitará criterio, no, o sea, no te dará criterio, no te va a dar valor por sí sola y sobre todo no te va a quitar la responsabilidad de si metes la pata, nadie va a acusar la IA. O sea, Sabes te lo... que hay una publicación de Miroslav Platnik, creo que se Sí, llama él, tú lo has visto, sí, es sí, súper disruptivo. Y en una publicación, que me encanta esa publicación que él hizo, él decía que el único cargo que no iba a ser reemplazable, de su punto de vista, era el del CPO, porque siempre habrá alguien a quien echarle la culpa y nunca va a ser a claro. la IA.
Me pareció totalmente. magistral lo que él decía. Pero La eso empresa así, necesita a alguien que echarle la culpa. No va a ser nunca la IA. Necesita una cabeza que desde el punto de vista también es el que lidera, es el que puede tomar la decisión, pero también es el que va a asumir la responsabilidad de la decisión que esté tomando. claro, pero, no, pero eso ya pasa hoy, sin IA. Hay CPO que tiran, sí, pero hay CPO que simplemente están ahí porque son males necesarios. Es decir, si hay que cortar la cabeza a alguien, se la corto a él. ¿Entiendes? Por eso te digo, o sea, pero es que no pasa nada que no haya pasado históricamente, al igual más rápido, pero claro, tiene más herramientas para ir más rápido. O sea, Sí, yo creo que correcto. no es un tema de miedo, es un tema de estar activo, pero como siempre deberías haber estado activo en el 2015, en el 2005, en el 1990. Tienes que estar acostumbrarte a la tecnología y ver cómo las utilizas. Tú un móvil lo dejas encima de la mesa y si no le dices nada, él no hace nada. Lo puedes programar, sí, pero si lo programas son cosas que tú, ese tiempo que liberas para hacer otras cosas más importantes, cosas que él no puede hacer por ti. Otra cosa que no tengas ni idea de utilizar un móvil. Entonces el problema no es el móvil, el problema eres tú. De Y te digo acuerdo. el móvil, te digo con el Excel, te digo con el Power BI o te lo digo con la inteligencia artificial. ¿Me explico? Brillante. Bien, vamos a ir cerrando ya. Quiero cerrar con una última pregunta. Yo siempre he visto que Compras se queja mucho de que no le dan un espacio en la mesa, de que Compras entra tarde, de que Compras no lo... Y, y a veces eh, veo que por un lado los compradores dicen, sí, es que no nos involucran, es que son desordenados, pero yo a veces trato de opinar distinto y bueno, eso a veces no gusta. Y es decir, ¿qué estamos haciendo para que nos quieran involucrar? Yo recuerdo que en algunas conversaciones yo le decía, porque claro, cuando quieren conversar contigo, tu primer punto es, entrégame una Solpet en SAP aprobada, si no, no empiezo, ni siquiera a escucharte. Entonces, ¿qué aportas? Le pones el boot del procedimiento, le parqueas eso allí y es una muralla que tú colocas. O entonces, ¿cómo quieres que te tengan en cuenta? Es decir, está bien que hay gente desordenada, usuarios que no planifican, que no valoran a compras, pero también hagamos mea culpa y decir, ¿qué estoy yo transmitiendo? Entonces, ¿cómo hace el área de compras desde tu punto de vista para ganarse ese lugar que quisiera en la mesa directiva, ese lugar que reclama? ¿Cómo haríamos para ganarlo? Ya para ir como redondo. Eh, claro, y te digo, o sea, perfecto el concepto de ganar. La gente confunde, o sea, la gente piensa que es un derecho, ¿no? Tú no tienes derecho, o sea, no tenemos derecho como compras a estar en ningún sitio. Si está, es porque aportas algo. Yo no conozco ninguna empresa que tenga un área de compra sabiendo que no aporta nada. Otra cosa que lo quiera reconocer públicamente y te haga en la intranet, ¿no? Te haga una publicación todos los meses. Pero si tiene un área de compra es porque algo te aporta. No sé de qué, pero algo te aporta. Entonces, ganarse el puesto. ¿Y cómo te lo ganas? Volvemos a tres. Analiza lo que necesita la organización y apórtaselo. Si ese comité de dirección considera que lo que aporta es interesante, te van a llamar. Volvemos al ejemplo que ponía. Me voy de vacaciones con toda la información transparente. No me oculto nada, siendo honesto, siendo transparente. Si a los 2 días de estar de vacaciones te llama, es que estás aportando valor. Si a ti, en un comité de dirección, oye, sube al comité y queremos que esté, es que estás aportando valor. Entonces, primero hay que saber qué valor aporta. Segundo, hay que evidenciarlo, ¿vale? Y sobre todo, cambiar determinados discursos. Lo que no puede estar subiendo, he eficientado el proceso, o he cambiado el proceso, o he mejorado el ahorro. El ahorro es una cifra. 1 millón de euros, se acabó, venga, siguiente. Ya no dice más. Porque si solo me traes una cifra, yo quiero que tú me traigas ideas, quiero que me traigas análisis de riesgo, quiero que me traigas ideas Innovación. innovadoras. Sí. Correcto. Si no me traes nada de eso, para que me dé una cifra, se la mandas al director financiero y ya está. Y hay alguien menos que, si hay 10 tíos en el comité de dirección, hay uno menos. Que con 9 nos ponemos más rápido de acuerdo que con 10. Es así. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Y ha sido una conversación interesantísima. Yo creo que ya mira casi una hora de episodio y ha sido excelente. Me ha encantado tenerte acá, mucho por aportar. Vuelvo y repito, sigan a Juan Pérez en LinkedIn. Les agradezco que puedan valorar el podcast, que puedan seguir al podcast de Procurement Pro, lo puedan compartir, nos ayudan a crecer para llegarle a más compradores. Juan, gracias por estar aquí. Te mando un Gracias a ti fuerte por la abrazo y invitación. seguiremos en LinkedIn conversando. Ok, un abrazo, muchas gracias.